Bueno, bienvenida Ángeles, estamos con el Miami Film Festival por tu película, Nudo Mixteco. Estoy muy emocionado sobre esta película, honestamente. O sea, fui uno de los primeros que la vio y inmediatamente empecé a mandar emails para que te buscaran y pudiéramos programarla en el festival. Em, no sé si te gustaría hablar un poco sobre el concepto y de dónde vino la idea, porque Ti bueno, déjame yo decir rapidito mis impresiones, o sea, todo lo que me causó, porque casi desde las primeras tomas, vi nada más la composición de las tomas y como había que parecía que habían rejas enfrente de los personajes, como una prisión de los personajes. Inmediatamente sentí como que, okey, aquí me están diciendo cosas con cada toma, con cada composición, como que esta persona que está dirigiendo la película sabe, em, tiene una visión concreta y desde ahí inmediatamente como que esa percepción que tuve al principio se concretó y se concretaba más y más y más y más y la historia me seguía sorprendiendo. Porque me recuerdo que una de las cosas que les mencioné a todo el mundo fue que me pareció que es una película que se tiene que ver más de una vez, porque cuando llegas al punto donde se conectan las historias o como que vuelves en el timeline hacia atrás, fue eh, o sea, que no me di cuenta, o sea, fue así como que, ya va, o sea, volvimos al principio y ni me di cuenta porque fue demasiado suave y estabas en el drama. Entonces, si quieres, háblanos un poquito de cómo comenzó este concepto y cuál es para ti el tema principal de la historia porque hay tantos personajes y tanta drama dentro de las tres timelines, pues. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Em, yo soy de una comunidad aquí en la Mixteca, de Villa Guadalupe Victoria, San Miguel Grande, en Oaxaca, en México. Em, Cuando empecé a escribir este guión, pensé en que era una historia pues de no encontrarme, ¿no? De regresar a mi comunidad, a mi pueblo, del retorno y esas cosas. Después me di cuenta que iba con ya cuando terminé de escribir la historia, me di cuenta que iba con muchas capas más, ¿no? Muchas capas más atrás, sobre nuestra vida íntima, sobre lo que pasa atrás de nuestras puertas, sobre este desasosiego que tenemos al volver a nuestra tierra, em, y sobre la búsqueda también de la parte femenina, de cómo la vivimos nosotras en nuestras comunidades. Lo que dices, lo que mencionas acerca de la fotografía, yo siento y lo platicaba con Carlos Correa, que es el fotógrafo, que tenía que sentir este desasosiego con los personajes, que nunca están en paz, ¿no? Que hay algo vibrante que no los deja estar en paz. Entonces, a partir de ahí se construyó, digamos, toda la propuesta cinematográfica, ¿no? Que no fuera como una cámara que va retratando paisajes bonitos y estar afuera, sino que estuviera dentro, vibrando dentro del sentimiento de los personajes y de lo que les está pasando y de lo que les está costando llegar, digamos. Pues esta historia nació hace algunos años, te digo, hablando, yo soy de esta comunidad, yo salí hace un tiempo a estudiar, regreso cada que puedo y estoy aquí, en este momento me encuentro aquí. Y siempre tenía esta idea de que el pensamiento que tenemos en los pueblos pues antiguos del mundo eh, es un concepto mucho más global, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a construir, mi cabeza funciona de esa manera, ¿no? Para atrás y para adelante y se van mezclando imágenes y se van narrando de esa manera, digamos, que se va entrelazando, ¿no? Como un tejido, como formando un tejido y así completar la historia, ¿no? Este pedacito de historia se completa con el pedazo que viene atrás y con el pedazo que viene adelante. Para mí ese es el Sí. concepto del mundo que tenemos, ¿no? Es un mundo que funciona pues a través de la comunidad y a través de este ciclo de la tierra y entrelazar estas historias, para mí era una sola historia.
Siento que es una película, como tú dices, que necesita tiempo para verse, ¿no? En un mundo tan correteado, Sí, tan difícilmente de estar sentado, pues es una apuesta personalísima, ¿no? De meterte al mundo de las sensaciones y de lo que están vibrando los personajes. claro, y para mí es algo muy interesante porque se siente demasiado íntimo, pero al mismo tiempo, como tú dices, esos conceptos son tan universales, de esas comunidades que vienen ancestrales, ¿no? Que tienen como reglas sociales demasiado cementadas. Em, y vienen esto, por lo menos para mí, la comunidad como tal se sentía como un personaje más que tenía hasta fases durante la película. Y, y verlas en la escena del funeral, verlas en la escena cuando están decidiendo lo que le va a pasar a una pareja, em, y el destino del criminal al final, para ponerlo en términos vagos, para, ¿sabes? No dar todo, pero de verdad que tenía demasiada presencia en la pantalla con todo eso, que te quería preguntar, te quería mencionar. Me imagino que mucha de esta gente no son actores profesionales, ¿correcto? O si se los trajeron de algún lado. No, es correcto. Trabajamos aquí en mi comunidad, trabajamos con gente de mi comunidad. Yo estuve viniendo un año antes a trabajar con los actores elegidos. Hay 6 compañeros actores de manera profesional y todos los demás son gente de mi comunidad que hizo, digamos, la prueba y que estuvieron ensayando y preparándose. Con sus compañeros actores profesionales. Es una mezcla, a mí me gusta mucho mezclar, siento que realmente lo que uno busca es encontrar a tu ser humano que va a contar tu historia, ¿no? Entonces, para mí es muy satisfactorio trabajar con la gente de mi comunidad, ¿no? Trabajar con la gente de mi pueblo, encontrar su manera de ensayar, encontrar los espacios para platicarles la historia. Es un reto también para mí como directora, lograr que se sientan en confianza, que puedan transitar todas las delicadezas de la historia. Y eso me gusta mucho porque se sienten muy libres, son muy, en mi pueblo son, creo que tenemos un sentido del humor bastante fuerte, entonces eso se prestaba mucho, ¿no? Y hay la historia de Toña, digamos, ¿no? Toda su familia, pues es originaria de aquí de la comunidad y Toña es una actriz profesional, entonces que lo hace Miriam Bravo. La comunidad, su madre, su padre, le llamaban pues hija, ¿no? Sí, y de verdad que Jugaban la ficción afuera también, ¿no? Ficción afuera y ficción adentro. Eso es maravilloso cuando logras eso, ¿no? sí, no, y se siente, de verdad que eso es lo que me impresionaba, porque aunque por la locación de la película, a mí mis instintos me dijeron como que estos no deben ser todos actores profesionales, pero al mismo tiempo era demasiado perfecto como todo encajaba y todos los actores se sentían en su mundo y de verdad que ese trabajo de los ensayos y de integrar a los actores con la comunidad se sintió y de verdad que te pega muchísimo. O sea, emocionalmente llega un momento que estás con cualquier personaje y algo que me pareció también muy maduro de la parte de cineasta fue que tienes a un personaje, porque todas estas historias son principalmente femeninas, ¿correcto? Son tres personajes femeninos con muchos, parece lidiando con el machismo que hay en este mundo, ¿no? Y las reglas que establece la sociedad. Pero aún el personaje que es masculino en la segunda historia, creo que lo trataste con empatía y de manera de que
podías ver de dónde viene ese personaje. Y podías ver su punto de vista y el punto de vista del otro personaje y no se siente como que, este es el villano o el malo de la película. Entonces, cuando uno llega a ese punto y llega la frustración del pueblo decidiendo lo que les va a pasar a ellos, yo creo que yo ya estaba así parado enfrente de la pantalla como que miércoles, wow. Entonces, esos trabajos con los actores y bueno, y es parte del guión, obvio. Es muy impresionante, que de verdad la felicito porque, porque o sea, necesita un nivel de madurez muy grande de todos los puntos de vista. Y lo otro, que con una locación tan espectacular, ¿verdad? Visualmente, o sea, para mí, yo no he visto esas montañas en años. Yo soy de Venezuela y desde que me voy allá no he visto esas montañas, no he visto, o sea, pero con todo y eso, que tú trataste de no fotografiar paisajes por tener paisajes bonitos o lo mismo con las personas. Yo algo que se lo dije a todo el mundo era así como que es que todas las tomas están diseñadas para crear cierto drama y poner al personaje en cierta posición psicológica o con el plot de la película. Y, y hay una toma que no sé si te recordarás, pero es una toma tan simple, pero yo pienso en la toma mucho, que son dos personajes sentados como en un cerro y es una montaña, así, diagonal, y la montaña le está pegando en la cabeza a ese personaje. Como me parece una pintura, ese es el Renacimiento que te dice la montaña, mira acá, presta atención acá, te lleva el ojo hacia ahí y de verdad que me pareció genial, increíble. Sí, justo era lo que queríamos, ¿no? Que se sintiera espacios habitados por los personajes, espacios que ellos conocen y reconocen a su vuelta, digamos, al pueblo. Y esto también se logra gracias a la generosidad de tu equipo, digamos, ¿no? En el caso de la fotografía, Carlos estuvo viajando conmigo durante 2 o 3 años, que venía al pueblo conmigo y que no veníamos precisamente a trabajar, sino a convivir, ¿no? Entonces le decía, es que yo necesito que tú mires como nosotros miramos nuestro paisaje, ¿no? Como algo cotidiano, como algo que caminamos, el monte que subimos todos los días, las cocinas que habitamos, y en ese sentido tu mirada se va asentando, ¿no? No vienes de fuera con una mirada donde todo te sorprenda, sino surge de adentro, de lo que está pasando con los personajes, de lo que queremos lograr con los personajes. Es un trabajo bastante minucioso, digamos. A mí me gusta trabajar con mucho tiempo de anticipación. Esto se logra gracias, bueno, al apoyo obviamente de una productora que estuvo conmigo desde el inicio, que es Madrecine. Lo fundamos 3 amigas, Lola Obando, Lucía Carreras y yo. Y gracias a eso puedes, digamos, darte el tiempo de disfrutar, ¿no? De Claro, preparar con ese largo aliento, de ir sumando capa tras capa con tu equipo de trabajo. Yo estoy muy agradecida con todos ellos, con todas ellas. Somos una familia, ¿no? Yo creo que al hacer un proyecto haces una familia. El cine refleja nuestro mundo, refleja nuestro universo. Para mí, eso es Nudo Mixteco, ¿no? Refleja mi universo como persona que pertenece a una comunidad, como persona indígena, como persona universal que pertenece a este mundo y que vibra con las mismas cosas que vive, ¿no? Porque creo que es esta parte de preguntas, ¿no? Yo siempre digo, a mí me gustan las preguntas en mis películas, no resuelvo nada, pero me gusta preguntarme, ¿no? Me gusta preguntarme cómo mira el mundo esta mujer o cómo mira el mundo este hombre o cómo mira el mundo estos niños. Entonces, sí. en ese sentido, pues me da mucho gusto ver que estará en su festival porque siento que conecta, o por lo menos para mí la película fue en ese sentido, conectar con el otro, ¿no? Conectar con, Sí, con la otra mirada. absolutamente. Me parece una película demasiado universal. Es una película que yo creo que es, si, digamos, si alguien se topara con la película sin subtítulos, sin audio,
sea, pudieras lograr entender muchísimo de lo que está pasando, nada más con lo que está pasando en cada toma, en cada encuadre, los conflictos, los romances, todo eso de verdad que son temas demasiado universal y demasiado íntimos para mucha gente, así sean tan universales. Entonces, en ese sentido, de verdad que tiene mucha resonancia con demasiada parte de la audiencia en general. Este, y con eso que me dices, o sea, todo esa preparación que tuvieron de años, pues. Entonces, desde que creaste el guión, ¿cuánto tiempo tuvieron de ensayar o de ir, volver, ir, volver hasta que filmaron? ¿Y cuánto duró la filmación como tal? ¿Y cuánto duró la edición? Que también yo sé que tarda y tiene... Mira, yo, la filmación duró 4 semanas y media, ¿no? Cuatro Ok, semanas y media, sí. ok, Y en ese, digamos, terminando la filmación, empezó el proceso de edición y de corrección. Dimos también como su tiempo. La música se fue haciendo también a medida, como había música dentro de la película, tocada sí, dentro de la película, esa música empezó a trabajarse con tiempo antes, pues, ¿no? Porque es la misma banda de mi comunidad, que es de niños y adolescentes, entonces, pues era integrar a la gente de aquí, traer la música, venir el compositor también es mixteco, es de la zona de aquí de Oaxaca, es un compositor que conoce muchísimo de cómo son la cuestión sonora, digamos, ¿no? De cómo crecimos de niños. claro, Eh, y yo hice el guión, no recuerdo el primer tratamiento, yo creo que pasaron como 4 o 5 años, ¿no? wow, Desde que inicié la historia, digamos, un primer esbozo a tener un tratamiento sólido y a conseguir el recurso y a poder filmarlo, ¿no? Poder filmarlo además pues en las condiciones en las ideales, ¿no? En las que uno cree que es claro, en mi comunidad, con mi gente, con todo protegido. Yo le decía a mis productoras que a mí lo que me daba mucho gusto era que yo amanecía al día para el llamado y sabía que todo iba a estar, ¿no? claro, Esa certeza creo que te lo da pues trabajar con gente que confía en ti y en la que tú confías, ¿no? Hacer esa comunidad y desde el trabajo con los actores profesionales, son actores con los que yo he trabajado anteriormente en algunos cortos y el proceso que llevan como creación de personaje, cómo se metieron en la historia, cómo dieron de su tiempo para venir a ensayar con la gente de la comunidad, con el fotógrafo, cada plano, como dices tú, y tienes la sí, razón, cada plano estuvo pensado, por qué y cómo lo teníamos que tomar. Para mí era muy importante eso, porque decía yo, la cámara, pues la cámara es nuestra alma, ¿no? Con eso vamos a retratar lo que queremos contar, ¿no? Ahí con donde ponga la cámara es donde estamos tocando la fibra perfecta del personaje, ¿no? Esta sensación de nunca estar seguro de nada, ¿no? Esta sensación vibrante la tenemos que sentir en la cámara, ¿no? La tenemos que ver en la cámara, tenemos que ver absolutamente. los colores como son, tenemos que ver la montaña como es, tenemos que ver nuestras pieles con los colores que tenemos, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Para mí es el corazón de la historia. Para mí es una historia que me implica pues mi manera de ver la vida, ¿no? Mi manera de vernos como comunidad, como mujeres indígenas, cómo estamos viviendo nuestra actualidad, ¿no? Cómo estamos viviendo en este mundo contemporáneo donde todo se está moviendo, qué está pasando con nuestras vidas atrás de nuestras puertas y qué está pasando con nuestras vidas mirando en un mundo que se está moviendo muchísimo, ¿no? Sí, absolutamente. Me encanta lo que acabas de decir, que la cámara es el alma o sea, de la película, de la audiencia, pues. Em, y, y eso es increíble. Y mencionaste a tus productoras. ¿Y cuándo fue en el proceso que
entró la productora y bueno, con las productoras que ayudaron a poner esto junto, ¿no? ¿En qué parte del proceso? Porque hace 5 años me dice, o sea, o 5 años desde que salió la idea, pero en esos 5 años me imagino que en algún momento entraron las productoras y la compañía y todo, ¿correcto? Sí, yo primero hice el guión, digamos, primero empecé a Sí, trabajar el guión y ya con tratamientos más avanzados, ya fui vislumbrando pues la posibilidad de filmarla y fue en ese momento, digamos, que salió en una plática informal con amigas que conozco dentro del medio que quiero, que estimo y que además confío en su punto de vista, ¿no? Entonces pensé en Lola Obando, que conocía hace muchísimos años, que la conocí en teatro hace 20 años, y he trabajado con ella, digamos, en cine, fue mi asistente de dirección en algunos cortos y fue productora en otros. Entonces pensé en ella por la manera en cómo piensa también, ¿no? Tiene que ver como con todo lo que eres, ¿no? Con todo el paquete, digo yo. claro. Y luego con Lucía, que Lucía y yo nos conocimos en una película que ella dirigió que se llama Tamara y la Catarina, y de la cual yo fui su protagonista. Entonces fue muy bonito cómo nos encontramos, nos encontramos en un momento creativo las dos, ella como directora, yo como actriz, y a partir de ahí, digamos, surgió la inquietud de trabajar con ella de una manera pues más cercana en el sentido de que pudieran ser parte fundamental de Nudo Mixteco, ¿no? Del proyecto Nudo Mixteco. Entonces fue armar una productora y a partir de ahí buscar los fondos, ¿no? Ya con ellas, digamos, ya con un tratamiento avanzado del guión. Volví a llamar a muchos de mis colaboradores con los que he trabajado. Siempre pienso que es eso, ¿no? Que uno va haciendo familia y uno confía en la persona. Sí, Yo siento que lo que a lo mejor mi gran talento es rodearme de gente talentosa, ¿no? Rodearme de gente talentosa y amorosa, profesional, al cual sumo de corazón y de pensamiento al proyecto, ¿no? Trabajé sí, con la productora Madrecine, después se sumaron otras gentes que colaboraron en la producción. Trabajé con Carlos Correa, que ya había trabajado un cortometraje, trabajé con Rubén Luengas en la música, con el que he trabajado todos mis proyectos. Se sumó Felipe Gómez como mi asesor. Él había fungido como editor en los anteriores proyectos y, y repetí actores con los que he trabajado. Entonces, me gusta hacer eso, ¿no? Me gusta hacer comunidad, sí, me gusta hacer un cine en el que creo en que todo suma, ¿no? En una cuestión de muchas cabezas, sí, teniendo muy correcto. claro cuál es el corazón de mi proyecto, ¿no? Para mí, Nudo Mixteco es eso, es mi corazón puesto en una historia trabajada de manera eh, profunda, desde adentro, desde lo que nosotros somos, ¿no? Yo pienso que es una película donde me desnuda a lo mejor los más íntimos pensamientos que he Sí. tenido al pertenecer a esta comunidad. Sí, no, no, y eso que dices de construir ese círculo y agregar y agregar y agregar y que estén contigo y se animen a seguirte, o sea, porque con este tipo de películas íntimas y pequeñas, al mismo tiempo yo veía eso y yo decía, es que todo el mundo en este equipo, o sea, les importa este proyecto. O sea, era obvio, desde obviamente la dirección, la fotografía, la edición, el sonido, o sea, todo era así como que, porque no hay manera de que cada uno de estos miembros del equipo no estén 110% en el proyecto. Y por eso creo que causa mucha emoción ver el proyecto y causa muchos pensamientos filosóficos después de que se acaba la película. Y por eso creo que después de que uno piensa y piensa y piensa, uno dice como que, ok, la tengo que ir a volver a ver en algún momento, ¿no? Porque sobre todo toma mucho por sorpresa, yo creo, la primera vez que uno lo ve, que cuando la historia como que vuelve. Entonces, cuando pasa eso, ya yo inmediatamente estoy como que, ok, como que
estamos otra vez en ese momento, pero con otro personaje y qué está pasando y cómo está esto paralelo. Y yo creo que uno va pensando en el significado de cada momento en la película, pero como lo dices tú, es una sola historia que va creciendo como una orquesta, me parece. Em, y es que también lo iba a mencionar, me parece que la película también es súper entretenida. O sea, así por íntima y universal y filosófica que es la película, yo creo que desde que ves al personaje llegando de regreso al funeral y ves todos estos conflictos chiquitos con el papá, con la amante, o sea, todo eso es como estás pensando, wow, ¿qué es esto? ¿Cuánto drama? O sea, ¿qué está pasando en esta comunidad? Ves nada más con gente mirándose la una a otra y ya sientes esa tensión, el pasado, ¿correcto? Y me pareció demasiado interesante en ese sentido. Em, y sí, lo otro que te quería preguntar es terminar este proyecto, que como tú dices, es algo tan personal, tan íntimo, es tu alma en un proyecto. em, ¿Cuál es el próximo paso para ti? Bueno, el paso que sigue, pues es que compartir la historia con la gente, ¿no? Con el público. Yo creo que la historia empieza a vivir ahora, ¿no? Sí, Gracias al estar en este festival, en su festival, eh, ahí empieza a latir, ¿no? Ahí es donde realmente empieza a vivir nuestra historia, porque puedes tener pues muchas ideas y puedes tenerla ahí guardada. Cuando entra en diálogo con el público es donde empieza a vivir, ¿no? Para mí es maravilloso esa parte del cine, ¿no? Cuando llegas sí, al público sí, y conectas algo, ¿no? Algo, una pregunta, una duda. Eh, Siento que para mí Nudo Mixteco es como el pensamiento, ¿no? El pensamiento no elige cronológicamente cómo va a pensar, el pensamiento mezcla las cosas y genera una idea, ¿no? Entonces, para claro. mí eso es Nudo Mixteco, mezcla eso, genera una historia y al final, como dices, como bien dices, el personaje principal es la comunidad, ¿no? Y empezamos el ciclo nuevamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que sigue, pues es que empiece a vivir la película, ¿no? Que empiece a habitar otros cuerpos, otras mentes, otros corazones. Y por otro lado, pues estoy escribiendo, estoy viviendo en mi comunidad, ahora estoy, en mi comunidad se rige por usos y costumbres. Okay. Tú ya viste la película, sabes que los usos y costumbres, pues aquí se vota por asamblea, ¿no? Los Claro. puestos, entonces ahora estoy sirviendo, este servicio es gratuito durante un año y estoy Okay. sirviendo a mi comunidad y aprovechando para escribir nuevas historias y pues nada, gozando, digamos, el inicio de este camino de Nudo Mixteco, ¿no? Increíble, sí, eso va a ser muy interesante ya cuando las audiencias empiecen a ver y a ver y a ver, porque creo que va a afectar a mucha gente de manera muy, muy interna y filosófica, pues. Entonces, a nosotros nos emociona demasiado tener la película en el festival y, y me encanta que estés escribiendo y que estés en la comunidad también. Se siente demasiado surreal porque yo acabo de ver eso en la pantalla y ahora tú estás ahí pues en físico. Entonces, estoy muy interesado a lo que pasa ahorita cuando arranquemos y de verdad que te agradezco esta conversación. Siento, nada más con la conversación, ya estoy pensando cosas, o sea, me dejaste así en la película y ahora en la conversación. Entonces, te lo agradezco demasiado, Ángeles. Felicidades y también a Lucía, que sé que está escuchando. De verdad que un proyecto increíble, un proyecto súper, súper poderoso. Esa es la palabra, de verdad, es poderoso y de verdad que súper bien hecho. O sea, un nivel de cine que hizo que no solo yo, sino que más de los jueces y programmers del festival
tuvimos que empezar a mandar emails inmediatamente para decirnos, ¿has visto esto? ¿Has visto esto? Como que hay que tener esto en el festival, a juro. Porque de verdad se notó así. O sea, pasan 2 minutos de película, ya uno sabe, ya sabe lo especial que es esto. Y de verdad que esa promesa que das desde los primeros 2 minutos hasta que llegas al clímax, al final, y te dejas con todas esas preguntas. Es una película que yo la vi hace semanas y yo sigo, ¿sabes? Aquí salgo, me siento afuera un rato y pienso en algo de la película, que es lo que te digo, es nada más esa toma de los dos personajes sentados y ves la montaña, así es como que hay algo tan poético. Sí, Y no, te agradezco. Para mí es esa sensación, ¿no? Estamos tan pequeñitos ante el mundo, o sea, esa imagen para mí es eso, ¿no? Lo sí, pequeñitos que somos ante el mundo y sin embargo nos queremos comerlo todo, ¿no? Es como este desasosiego que traemos todos los humanos, ¿no? Y sin embargo miramos, pues, ¿no? Miramos el infinito, miramos lo que sigue, miramos al mundo desde ahí. Entonces, les agradezco muchísimo, estamos contentísimas dentro del equipo de Nudo Mixteco de estar en su festival, de estrenar ahí, de conectar con la gente y sentimos eso, ¿no? Sentimos, digamos, el abrazo, la patadita para iniciar este camino de Nudo Mixteco, muy agradecida. increíble. Muchísimas gracias a las dos y no puedo esperar a ver lo que empieza a decir la audiencia, lo que empieza a decir los periodistas, todo eso, de verdad que se lo merecen todo, de verdad. Entonces, muchísimas gracias por unirse conmigo hoy a esta conversación y nos mantenemos siempre en contacto aquí con el festival a ver cómo va andando el proyecto y las reacciones, pues.